para delimitar y actualizar la significación del sustantivo. Dentro de los determinantes tenemos los posesivos, los numerales, etc. ¿Ya? Lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hay que encontrar la alternativa que tenga la mayor cantidad de determinantes, ¿ya? Fondo, no voy a decir el sustantivo, ¿ya? De frente digo el determinante. El 1, la 2, 2. Solo 2 hay aquí, ¿ya? En la B, el 1, mano, 2, 2, 3, la 4, la 5, 5. Acá tenemos 5, ¿ya? Otro 1, los 2, sus 3. Va ganando la B. Las barcas, las 1, regatas, sus 2, el 3, un 4, manico, 4, 4 de acá. Va ganando la B. De él brotan el 1, brisas, las 2, tierra, la 3, la 4, mujer, 5, 6, bueno, ya hay 6 acá, ¿no? Hay 6 determinantes y una forma contracta, ¿ya? Una contracción o forma contracta. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la A, chicos, ¿ya? Perdón, la E, que estoy hablando. La E, la E. La E, la respuesta correcta. Ah, muy bien, han participado. Bueno, esta vez porque yo lo he activado muy tarde, ¿no? No hay problema. 12 personas. De las 12, 8 han atinado la respuesta correcta. Muy bien, chicos, a los 12. Muy bien, los felicito. Gracias por participar. Como ustedes lo acaban de escuchar, le indicaba a Jonathan que el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que son determinantes. Entonces, vamos a empezar a hacer en realidad morfología, ¿ya? Vamos a empezar a hacer morfología. Entonces, antes de empezar a hacer determinantes, voy a hacer un pequeño preámbulo, porque durante esta y las 2 semanas siguientes vamos a hacer morfología. Entonces, no voy a empezar de frente a hacer determinantes. Ya voy a hacer un preámbulo de algunos conceptos, de algunos detalles que considero que son muy importantes para que no quepa alguna duda cuando esté explicando, ¿ya? Cuando esté explicando no tenga ningún inconveniente en tal vez en comprender los significados que yo voy a dar, ¿sí? Durante esta y las 2 semanas siguientes vamos a hacer morfología. Ustedes recordarán, hemos hecho un poco y hemos hablado un poco acerca de las disciplinas lingüísticas cuando hemos tocado el tema de la lingüística, ¿no? Y hemos hablado algo de la morfología, ¿sí? De manera muy general. Empecemos entonces a desarrollar la morfología, que es una disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio justamente las formas de las palabras y su estructura interna, ¿no? Y profesor, ¿qué forma puedes tener unas palabras? Entonces, habría que ver ahora clases de palabras, ¿no? ¿Qué clases de palabras hay según su categoría gramatical? O también lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? Clases de palabras según su forma, ¿no? Si justamente lo que nos pide esto. Clases de palabras, ¿no? La disciplina lingüística que se encarga de estudiar la forma de las palabras. ¿Y qué forma pueden tener las palabras? Entonces tenemos la clasificación, clases de palabras según su forma o categoría gramatical. Tenemos las palabras variables y las palabras invariables. Las palabras variables, ya está acá, son los sustantivos, el adjetivo, los determinantes, el pronombre y el verbo. Pero ahora hay que entender un poco a qué se refiere con que son variables, ¿sí? ¿Por qué se dice que un morfema o una palabra es variable? Porque su estructura interna va a cambiar. ¿Y va a cambiar por qué? Porque acepta los accidentes gramaticales, ¿ya? Y iba a poner acepta. De frente vamos a poner que acepta, ¿sí? Los accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales. O sea, un morfema es variable porque acepta los accidentes gramaticales y los accidentes gramaticales son el género, el número, persona, modo, tiempo y aspecto. Entonces, estos morfemas se consideran variables porque justamente de eso se encarga la morfología, ver ¿no? Cómo estas palabras, su estructura interna va a cambiar. Entonces, dentro de las variables encontramos el sustantivo. ¿Por qué es variable? Porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. El adjetivo también es variable porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. Los determinantes también aceptan los accidentes gramaticales de género y de número. El pronombre, ¿sí? El pronombre
acepta los accidentes gramaticales de género, número y persona. El verbo es variable por excelencia, acepta los accidentes gramaticales de número, persona, modo, tiempo y aspecto, ¿no? 5 accidentes gramaticales. Y como te percatas, todos van a variar su estructura interna. Se consideran variables porque aceptan los accidentes gramaticales, ¿ah? Porque muchos de ellos, muchos de los morfemas acá, su estructura interna cambia por otros motivos. Pero acá decimos que son variables porque aceptan los accidentes gramaticales. ¿A qué se refiere eso con que su estructura interna cambia? Vamos a ver. Las personas contagiadas lucharán. Lucharán es un verbo. ¿Quiénes lucharán? Personas. Personas pasa a ser un sustantivo. Las es un artículo definido. Contagiadas es un adjetivo calificativo. ¿A qué se refiere con que su estructura interna cambia? Por ejemplo, acá vemos que toda la oración está en plural, ¿no? Y obviamente hay concordancia a nivel de los morfemas o palabras variables. Entonces lo convertimos en singular y esto sigue siendo artículo. Y vemos que la S, pues la hemos, en este caso, no considerado, ¿no? Porque es el singular la y sigue siendo artículo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Su estructura interna está cambiando producto del accidente gramatical del número. Igual el sustantivo, ¿no? Igual el sustantivo para concordar con justamente con el artículo, pues cambia, y en este caso acepta el accidente gramatical del número, ¿no? Está cambiando su estructura interna. Lo mismo el adjetivo, pues, y sigue siendo adjetivo, ¿ah? Su estructura interna también está cambiando, producto del accidente gramatical del número. Y el verbo también sobre el número, obviamente para concordar con el núcleo del sujeto, y sigue siendo verbo, ¿no? Y en el caso de los morfemas invariables, quiere decir que estos morfemas, su estructura interna, pues no va a cambiar porque no aceptan los accidentes gramaticales, ¿ya? Entonces, los morfemas invariables son aquellas palabras que su estructura interna no va a cambiar producto de que no aceptan ningún accidente gramatical. Puede haber otros motivos, ¿ah? O sea, puede haber otros motivos por los cuales estos morfemas como el adverbio, el verbo, la conjunción, la preposición, la interjección varíen, pero no lo convierte en variables, ¿ya? O sea, son invariables porque obviamente no, ¿sí? No aceptan los accidentes gramaticales, ¿ya? Profesor, ¿y a qué se refiere con que varían? Por ejemplo, miren, la palabra lejos y muchos otros, no solo esto. La palabra lejos es un adverbio, ¿no? Camina lejos, canta lejos. ¿Dónde canta? Canta lejos, ¿no? Ahora yo puedo decir lejitos y sigue siendo adverbio. La estructura interna del adverbio está cambiando, ¿sí o no? Pues entendemos el concepto de lejos, ¿no? Entonces, lejitos, sí, sí hace referencia porque tiene la raíz de lej hasta la J. Entonces, estaba cambiando su estructura. Acá también está cambiando. Lejísimo, ¿no? Se está intensificando el significado de la palabra lejos, pero el adverbio es invariable. ¿Por qué, profesor? Porque las palabras invariables, su estructura interna de la palabra no va a cambiar producto de que no aceptan ningún accidente gramatical, ¿no? Entonces, profesor, ¿y lejos? Lejos es un derivado diminutivo, lejitos, ¿no? Silita. Silita es un sustantivo, ita, ito, ita. Entonces son sufijos que pues, justamente los utilizamos para los derivados diminutivos. Pero en este caso, el adverbio te acepta una terminación de derivado diminutivo. Derivación, no es un accidente gramatical. La terminación lejísimo, ísimo, pues justamente es la intensificación del significado de una palabra que también la tiene el adjetivo en especial, que es el grado, ¿no? Entonces se intensifica el significado del adjetivo cuando hablamos del grado, pero el adverbio también acepta la terminación lejísimo, se intensifica el significado, ¿no? Porque una cosa es decir lejos, ¿dónde estás? Estoy caminando lejos, estoy lejos, ¿no? Canta lejos, ¿dónde? Pues en el otro distrito, pues, ¿no? O a 50 cuadras de acá. No, sabes qué, que estoy lejísimo, pues ya no está a 50 cuadras, tal vez está en otro departamento o en otra provincia, ¿no? O sea, se intensifica. Pero esto es el grado, no es ningún accidente gramatical, ¿sí? Entonces, consideramos que son invariables porque no aceptan ningún accidente gramatical. El adverbio, la conjunción, la preposición y también la interjección, que es considerado un morfema.
Ahora, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo es eso, esos cambios? Cantan es un verbo. ¿Quiénes cantan? Ellos es un pronombre. ¿Ya? ¿Cuánto canta? Pues cantan mucho. Es un adverbio de cantidad. ¿Dónde cantan? ¿Sí? Aquí y allá. Es un adverbio, ¿sí? De lugar. ¿Mm? Ahora vamos a cambiar de, en este caso, de número. Pues ya sabemos que el pronombre cambia de número también. Entonces, él sigue siendo un pronombre, pues. Cantan también, pues ya sabemos que el verbo es variable por excelencia. Pero sin embargo, sí, mucho no, pues sí, igual. Aquí también. ¿Te das cuenta que su estructura interna no cambia? La oración va a cambiar y tiene que concordar con todos los morfemas que tienen y son variables. Cambiamos de género, por ejemplo, ella, ellas, ella canta, ellas cantan, ella canta mucho aquí. Ellas cantan mucho aquí, no cambia y no va a cambiar. Y si cambia, no es adverbio. ¿Ya, chicos? Entonces eso es muy importante. Y, profe, ¿y por qué ha hecho tanto rollo? Porque yo voy a decir, los pronombres son morfemas o categorías gramaticales variables. Entonces ya tú sabes a qué me refiero cuando digo que es una categoría gramatical variable. Diré ahora, los determinantes son palabras o formas gramaticales variables. Entonces tú ya sabes a qué me refiero de que son categorías variables, son formas gramaticales variables o invariables, ¿ya? Siempre voy a decir eso en los conceptos. Como les acabo de indicar, entonces, si vamos a hacer morfología, a partir del día de hoy hacemos análisis morfológico. ¿No? Análisis morfológico. El hecho de analizar implica de que reconozcamos, identifiquemos y reconozcamos cada uno de los elementos que forman parte de algo. Si hacemos un análisis morfológico, identificamos los morfemas que forman parte de una oración o de un sintagma. Y yo les recomiendo, ¿sí? No es una imposición, no es una ley, y tampoco te va a llevar eso a la verdad, pero de todas maneras es el primer paso para hacer un buen análisis morfológico. Lo primero es recomendable, pues, ¿no? Identificar al verbo si es que lo tuviese, ¿ya? Pues una oración. Una vez encontrado el verbo, si es que lo tuviese, al verbo le pregunto e identifico el sustantivo. ¿Por qué? Porque se supone que el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal o del grupo nominal. Y el verbo es el núcleo del sintagma verbal, del grupo verbal o del predicado. Una vez encontrados los dos núcleos, ya tengo la certeza de que alrededor del sustantivo verbo va a haber ciertos elementos. Alrededor del sustantivo va a haber ciertos morfemas, ¿ya? Entonces, es natural que antes del sustantivo puede haber un adjetivo y también el adjetivo puede estar después del sustantivo. ¿No? Los determinantes sí o sí tienen que estar antes del sustantivo, no pueden estar después, ¿ya? Entonces, los determinantes sí o sí tienen que estar antes del sustantivo. Porque un determinante le precede, le antecede al sustantivo. Eh, los determinantes, como te fijas, están atraídos por un sustantivo. ¿No ves la flechita? Está atraído por un sustantivo, nunca por un verbo. ¿Y por qué hacemos hincapié en ello? Porque todas las formas de determinantes pues pueden ser pronombres, ¿no? Todas las formas pueden ser pronombres. Yo puedo decir, por ejemplo, un artículo, la, ¿no? La, las, lo, los, ¿sí? Se supone que yo puedo decir que la es un artículo. La, las, puedo decir que es un artículo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si eh, ponemos esto, ¿no? Las golpearon. Y ya no es artículo, porque está traído por un verbo. Pues. Para que esto sea un determinante artículo, pues tendría que haber un sustantivo. A eso nos referimos cuando, pues, los determinantes le tienen que preceder a un sustantivo, ¿no? No pueden existir los determinantes sin la presencia del sustantivo. Si no hay sustantivo, de seguro que va a ser pronombre, más que seguro. Entonces, acá es muy diferente a decir las niñas golpearon, ¿no? Golpearon a alguien, qué sé yo. A decir las golpearon. Y todas estas van a pasar por lo mismo, ¿no? Este, ese, aquel, femeninos y plurales, pues todos. Si es que no hay un sustantivo, pues pasa a ser un pronombre. Pues. Yo puedo decir, este golpeó, estos golpearon, ese, aquel, aquella golpeó.
igual los indefinidos, igual los numerales, los interrogativos y los exclamativos. ¿Sí, chicos? Entonces, es muy importante ver por quién está traído los determinantes. Ahora, si es que alguna de las formas de determinantes está después del sustantivo, ya no es determinante. ¿Ah? Si es que alguna de las formas, cualquiera, ¿sí? Se da la casualidad que y se puede colocar después del sustantivo, lo colocas y tiene sentido, entonces ya no es determinante, es adjetivo. ¿Sí? Yo puedo decir mi, mi es un determinante posesivo, ¿no? Y puedo decir mi amor, ¿no? Indica amor sustantivo. A decir amor mío es diferente. Mío ya vendría a ser un adjetivo. Amor sigue siendo sustantivo. Entonces hay que ver qué formas se pueden poner después del sustantivo que sean determinantes aparentemente, pero si los colocamos después, pues no van a ser determinantes, van a ser adjetivos, ¿ya? El pronombre obviamente reemplaza todo el nombre, ¿sí? Reemplaza todo el nombre, todo el grupo nominal. Y siempre va a estar atraído por el verbo, como te percatas en la flechita, ¿sí? Encontrado ello, pues acá se puede volver a repetir otro grupo nominal, ¿no? Y puede haber varios grupos nominales acá. Luego se pasas al verbo y alrededor del verbo podemos encontrar un adverbio o también podemos encontrar otro grupo nominal. Y en cualquier parte de la oración podemos encontrar una preposición o una conjunción, ¿no? Puede estar dentro de un grupo nominal entre sustantivo y sustantivo, eh, entre proposiciones y proposiciones, en realidad en cualquier parte, ¿no? Porque justamente para armar una oración, pues requerimos de nexos, de relacionantes a nivel palábrico y relacionantes a nivel oracional. ¿Cómo sería un análisis? El ingenioso gato oscuro de mi barrio se comió ayer el pescadito. Comió vendría a ser el verbo. ¿Ya? Si es que a veces se va mi micro, cuando ustedes vean que estoy hablando, me avisan, ¿ya? Pero yo lo estoy apagando de rato en rato. El ingenioso gato oscuro de mi barrio se comió ayer el pescadito. ¿Quién se comió? Gato. Gato vendría a ser un sustantivo. Entonces, encontrado ya los dos elementos más importantes, ya tengo la certeza de que este él es un artículo definido. Este ingenioso me dice una característica de este sustantivo, por lo tanto, es un adjetivo calificativo. Oscuro también es un adjetivo calificativo que me indica una característica del sustantivo. Barrio es un sustantivo. Este me indica pertenencia a este sustantivo, por lo tanto, es un determinante posesivo. Y acá vemos un conector, vemos un nexo, un relacionante a nivel palábrico, que es una preposición. Este se está traído por este verbo, que ya lo vimos cuando hicimos tilde de crítica, entonces es un pronombre personal átomo. Ayer está modificando el significado de comió, porque una cosa es decir se comió ayer, ¿no? Comió luego, ¿no? Come luego, comerá luego, ¿no? No comió, pues estamos modificando al verbo. Entonces es un adverbio. Pescadito, bueno, tiene la terminación ito, es un sustantivo derivado diminutivo. Vamos a ver. Sustantivo derivado diminutivo. Este el ya está traído por este sustantivo, es un artículo definido, verde es una característica de este sustantivo, por lo tanto es un adjetivo calificativo. O sea, ayuda bastante el hecho de identificar primero los núcleos, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, comencemos. Los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Pues son palabras, pues. Son palabras, son morfemas, son categorías gramaticales variables. ¿Por qué decimos que son formas gramaticales variables? Porque su estructura interna cambia de los determinantes. ¿Y por qué va a cambiar? Porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. Un determinante le precede, le antecede a un sustantivo. No existen los determinantes si no hay la presencia del sustantivo. El determinante le precede, le antecede al sustantivo anunciando sus accidentes gramaticales y también delimitando su significado y actualizando el significado del sustantivo. Hay cuatro criterios, es un concepto general. Hay cuatro criterios para poder definir a los determinantes. Desde un punto de vista semántico, pues sabemos que la semántica es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Los determinantes tienen significado, a eso se refiere, ¿no? Los determinantes sí poseen significado léxico, sí poseen significado propio, a excepción del artículo, ¿sí? Porque justamente nos expresan
cantidades precisas, cantidades vagas, inexactas, ubicación, cercanía, lejanía, ¿no? Pertenencia. Entonces, significado léxico propio sí tiene. Morfológico, de morfología. La morfología estudia la forma de las palabras. ¿Qué forma tiene un determinante? Pues ya sabemos que es una categoría gramatical variable, porque su estructura interna cambia porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. Sintácticamente, la sintaxis se encarga de estudiar, como disciplina lingüística, se encarga de estudiar las funciones que las palabras y los sintagmas cumplen o desempeñan dentro de la oración. ¿Qué función van a desempeñar los determinantes? Pues van a ser modificadores directos, ¿ya? Modificador directo del núcleo del sujeto, ¿sí? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, no necesariamente, ¿ya? Entonces va a ser modificador directo del núcleo del sujeto. Lexicológicamente, pues sabemos que la lexicología estudia el conjunto de palabras que forman parte de una lengua. Entonces, ¿cuántos términos, cuántas palabras forman parte de los determinantes? ¿No? A eso se refiere. Justamente lexicológicamente hablando, los determinantes son de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque ya no se pueden crear nuevos determinantes a los que ya conocemos y a los que ya utilizamos. Nos quedamos con los que tenemos. Los que conocemos, con eso. Ya no podemos crear ni podemos incorporar nuevos determinantes. ¿Cómo es eso que los determinantes actualizan, anuncian, le preceden, le anteceden a un sustantivo? Observen la imagen, me completan luego sus sustantivos. Puedo utilizar el determinante al, perdón, el, algunas, aquella, ¿ya? Si yo utilizo el artículo el, determinante el, pues ya sé, así yo no lo vea el sustantivo acá, yo ya sé que este sustantivo va a tener el accidente gramatical en masculino, va a estar en masculino y va a estar en singular. Entonces ya el determinante me anuncia los accidentes gramaticales del sustantivo. ¿Eh? Si utilizo esta, yo sé que acá va a haber un sustantivo que va a estar en plural y en femenino. A eso se refiere con que ya anticipadamente los determinantes anuncian los accidentes gramaticales, delimitan también su extensión y actualizan su significado. Porque una cosa es decir el anciano, a decir 5 ancianos, ¿no? Está variando su significado. En el caso de el anciano se refiere solo a uno y a uno conocido. A decir 5, que te indica cantidades precisas de sustantivos. Entonces cambia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya. Empecemos ahora con los determinantes que ya los dije al inicio en el cuadro. Empecemos con el artículo. El artículo es un determinante, es una palabra, una forma, una categoría gramatical variable. ¿Por qué el artículo es variable? Porque su estructura interna del artículo cambia. Porque yo puedo decir la y puedo decir las, ¿no? Entonces la estructura interna del artículo cambia porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. Un artículo le precede, le antecede a un sustantivo. No existe un artículo si no hay un sustantivo, ¿sí? No puede haber la presencia de un artículo si es que no existe un sustantivo posteriormente. El artículo siempre le va a preceder, le va a anteceder a un sustantivo. Obviamente para anunciar sus accidentes gramaticales y para actualizar su significado. Semánticamente, el artículo, ¿qué decimos? Pues, ¿tiene significado o no? Pues no, el artículo no tiene significado. El artículo carece de significado léxico, carece de significado propio. Morfológicamente hablando, pues ya indicamos que es una categoría gramatical variable porque su estructura interna va a cambiar, porque acepta los accidentes gramaticales de género y de número. Sintácticamente, al igual que todos los determinantes, cumple el papel de modificador directo del núcleo del sujeto. Y lexicológicamente hablando, indicamos también que todos los determinantes, al igual que el artículo, es de inventario cerrado, ¿sí? De inventario cerrado. ¿Por qué? Porque ya no tampoco podemos podemos inventar ni crear nuevos artículos. Utilizamos los que tenemos, ¿no? Los que tenemos, los que conocemos. No podemos crear más. A ver. Ah, chispas. ¿Qué estoy haciendo? Estaba yendo a otro tema. Sí, sí, pues, ¿no? Si yo digo él, pues ya sé que es sustantivo, que en este caso sería gato, ¿no? El gato. Pues hay una concordancia en cuanto a accidentes gramaticales antes de que, ¿sí?
No puede utilizar rata. No, no, no. Tiene que concordar, porque ya me estaba anunciando de que el sustantivo tiene que estar en femenino, perdón, en masculino, no en femenino, en singular, ¿no? Entonces acá vamos a, para variarlo un poco, vamos a poner unas, ¿no? Entonces acá tiene que estar en plural, tiene que estar en femenino, ¿no? Unas ratas. ¿Sí? Ahora una cosa es decir el gato y otra cosa es decir un gato, ¿ah? Son cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Yo puedo decir un gato? Sí, yo puedo decir el gato. Pero ¿hay alguna diferencia? Sí, sí hay mucha diferencia, una en relación a la otra. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué diferencias puede haber? Clases de artículos. Tenemos los artículos determinados o definidos, tenemos los artículos indeterminados o indefinidos y tenemos el artículo neutro. Los artículos determinados o definidos son el, la, los y las. Ahora, ¿cuándo utilizar este tipo de artículos? Cuando se supone que el sustantivo debe ser un sustantivo conocido por el interlocutor, o en este caso el emisor o el escritor, ¿no? Tú vas a utilizar uno de estos artículos, asumes, o asume el receptor o la persona, o tú, ¿sí? De que tú conoces ese sustantivo, que le va a suceder a cualquiera de estos artículos, ¿no? Entonces, justamente este tipo de artículos los utilizamos cuando el sustantivo es conocido por el interlocutor. ¿Eh? Ahorita vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Los indeterminados o indefinidos, pues son obviamente un, una, unos y unas, ¿sí? Los artículos indeterminados o indefinidos, pues los vamos a utilizar cuando no se conoce al sustantivo. Tú no conoces al sustantivo como redactor. Y el artículo neutro es el lo, que es un sustantivo, que es un eh, sustantivador por excelencia, ¿no? O sea, cambia de categoría gramatical básicamente el adjetivo y lo convierte en sustantivo. Vamos a ver, ¿eh? La mujer está sentada sola en casa. Está vendría a ser el verbo. ¿Quién está sentada? Mujer. Mujer es un sustantivo. Ya tengo la certeza de que, que esta la es un artículo, ¿no? Porque la presencia de un sustantivo y obviamente es un artículo definido. Cuando utilizo la mujer y no una mujer, quiere decir que esta mujer yo la conozco. Yo, supongamos que estoy escribiendo yo, ¿no? Una carta, digo, la mujer está sentada o la mujer golpeó a aquel hombre. Yo la he visto a la mujer, la conozco, ¿sí? Entonces yo utilizo estos tipos de artículos cuando el sustantivo es conocido por el interlocutor. Conozco a la mujer, que puede ser mi vecina o la he visto. Está sentada sola en una casa. Casa vendría a ser un sustantivo. Esta una está traído por este sustantivo, entonces ya es un determinante, bueno, es un determinante artículo, ¿no? Pero vamos a ponerle diferente artículo, ¿ya? Artículo, obviamente, indefinido. Cuando yo utilizo una, ¿sí? Una, unos, unas, quiere decir que yo no conozco la casa, ¿sí? La mujer está sentada sola en una casa. La he visto a la mujer, pero no sé qué casa será. Sé que es en alguna casa. Pero si digo está sentada en la casa, puede ser mi casa, o puede ser la casa de la vecina, o sencillamente yo he visto la casa, pues conozco al sustantivo. Pero si digo una casa, no conozco esa casa. A eso se refiere con que el unos, unos, los utilizamos cuando el sustantivo es desconocido por el interlocutor, ¿ya? Imaginabas, obviamente, es un verbo y el o, pues obviamente está traído por un verbo, no puede ser artículo neutro, ¿no? Es un pronombre. ¿Eh? Es un pronombre personal. Sabe que no hay nadie más en el mundo, pues analicemos lo más importante. Sus, sustantivo, el mundo, y él obviamente está traído por un sustantivo, es un artículo. ¿Qué tipo de artículo? Artículo definido. Todos los otros seres han muerto, un verbo en tiempo compuesto. ¿Quiénes han muerto? Seres, seres vendría a ser un sustantivo. Este los, bueno, obviamente, a ver, es un artículo definido, ¿no? Golpean la puerta, golpean es un verbo, puerta es un sustantivo, ya veo que este la está traído por este sustantivo, es un artículo definido, ¿sí? Entonces, no se olviden que los artículos definidos acompañan a sustantivos conocidos por el interlocutor, los indefinidos, sustantivos desconocidos por el interlocutor, el artículo neutro, que es un sustantivador de adjetivos,
a sustantivos. Convierte adjetivos a sustantivos. En primer lugar, hablemos acerca de la concordancia. La concordancia quiere decir que hay una igualdad o similitud de accidentes gramaticales dentro de un grupo nominal. Entonces, básicamente acá sería entre el artículo y el sustantivo, tiene que tener los mismos accidentes gramaticales. A eso se refiere. ¿Ya? La concordancia se refiere a que viento es un sustantivo. Viento tiene accidentes gramaticales. En este caso, el género es viento masculino, ¿no? Y en número, ¿sí? El número vendría a ser en singular. Se le asume que este artículo, asumimos que ese artículo debe tener los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo. O sea, debe estar en masculino y debe estar en singular. A eso se refiere la concordancia. Entonces ponemos de acá, se ven con rojito, lo vamos a poner ya. El viento. ¿Ya? Casa, la casa. Campos, los campos. Eras, las eras. ¿Ya? Tiene que concordar y tiene que tener los mismos accidentes gramaticales sustantivo con el artículo. Pero vamos a ver que va a haber un detalle. Va a haber ciertos artículos que no tienen concordancia, más bien se presenta la discordancia, porque no tienen los mismos accidentes gramaticales en cuanto al género, ¿sí? No tienen los mismos accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la palabra águila, hada, ánima, charia, etcétera, está en singular, está en femenino. Entonces asumimos, que, según la concordancia, que le debería de corresponder también un artículo en singular y un artículo en femenino. La águila, ¿sí? La águila. Entonces, lo correcto es decir la águila, la hada, la ánima, la hacha, la aria, según la concordancia. Pero va a haber este detallito acá, ¿no? Hay la presencia de dos vocales abiertas contiguas en relación a nivel palábrico. O sea, hay dos A seguidas. Hay un sonido A, no digo que hay hiato. Hay un sonido diatizado, porque hay dos vocales abiertas, seguidas, obviamente en palabras diferentes. Entonces se produce un sonido desagradable, ¿no? Denominado cacofonía. Es un sonido yatizado. A, la águila, la hada. Este sonido yatizado solo se va a producir, ¿sí? En palabras que empiecen con atónica, como águila. Empieza con águila, con atónica con tilde. A, da, con atónica sin tilde y con H. Ánima, con atónica, obviamente con tilde o sin H. Hacha, con atónica, con H. Área, con atónica, con tilde y sin H. O sea, no importa, con tilde, sin tilde, con H, sin H, pero empieza con atónica, con atónica. Y las palabras deben estar necesariamente en singular y en femenino. O sea, esas dos características. Debe estar, en primer lugar, en singular y también debe estar en femenino. Solo en esos dos casos, ¿sí? Que esté en singular y en femenino y que empiece con una tónica, el artículo que le corresponde es un artículo, obviamente ya no en femenino, sino en masculino. El águila. Esta es la forma correcta y esto es incorrecto. ¿Sí? Entonces es el hada, el ánima, el hacha, el aria. ¿Ya? Y profesor, ¿qué pasaría si yo digo áreas? ¿Qué pasaría si yo digo áreas? Pues ya no cumple con esto, ¿no? Acá ya está en plural. Acá solo se te pide en singular. Acá ya está en plural. Entonces, ¿qué le corresponde? Yo no puedo poner el, sería su plural, los áreas, ¿no? No tiene concordancia. Entonces, le corresponde obviamente las áreas, ¿sí? Las áreas. Pero, no, pues está en plural. Pero, ¿cuál es la justificación? Pues vemos que entre la A y esta A hay una S, pues, ¿no? Pues ya no hay, pues, yatización, ya no hay esos sonidos seguidos de A. Acá ya hay una S de por medio. Entonces no hay necesidad de cambiarlo, pues, ¿no? Entonces sencillamente le corresponde su mismo género, su mismo número, las áreas. ¿Y qué pasaría, profesor, si es que yo le pongo un adjetivo?
¿Qué pasaría si pongo amable hada? Pues, ¿qué le corresponde? El amable hada, ¿no? Sería lo mismo. La amable hada, pues. ¿Mm? Porque hay todo un adjetivo entre, y toda una palabra entre hada y la. Entonces, no habría la necesidad de cambiarlo, pues, ¿no? Le corresponde su mismo artículo, ¿no? Y su mismo artículo en su mismo género, ¿sí? Obviamente su mismo número, ¿ya? Y, profesor, ¿qué pasa si encuentro varios sustantivos? ¿Puedo utilizar un solo artículo? ¿Los autos y camiones irán al taller? Sí, sí es correcto. Puedes utilizar un solo artículo para varios sustantivos. Por ejemplo, acá también, ¿no? Las mantas y sábanas son de un solo color. Es correcto, ¿ya? Profe, pero ¿y si quiero utilizar un artículo para cada sustantivo? A ver, entonces sería así, ¿no? Los autos y los camiones irán al taller, las mantas y las sábanas son de un color peculiar. También es correcto. O sea, cualquiera de las dos formas las puedes utilizar y son correctas. Hay que también considerar y hablar acerca de las formas contractas. Formas contractas, ¿ya? O también llamado contracciones. No hay contracciones de artículos, ¿ah? Formas contractas. Son al y del. ¿Eh? Que lo han considerado dentro de este morfema, no pasa nada. Igual son formas contractas o son contracciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la unión de una preposición más un artículo, ¿no? En la presencia de la preposición a o de más el artículo el, ¿ya? Y obviamente los sonidos se fusionan y dan origen a las formas contractas al y del, ¿sí? Al y del. Si eres un bien arrebatado al cielo, por ejemplo, el artículo de cielo es el cielo, ¿no? Pero como una palabra con otra, pues justamente utiliza una preposición, pues. Y a eso se refiere con que justamente, si hay estos sonidos seguidos, pues digo, al cielo, ¿no? El odio, hijo fatal del egoísmo, lo mismo acá, ¿no? Acá hay un sustantivo y obviamente le corresponde su artículo, el egoísmo, ¿no? Pues como uno de estos dos sustantivos, estas dos palabras, entonces de él da origen a su forma contracta. ¿No? Del egoísmo, ¿ya? Del egoísmo. Ahora ustedes díganme si está bien esto o está mal. ¿Cuál forma es correcta? ¿La uno o la 2? ¿Cuál es la forma correcta? ¿La uno o la 2? ¿Cuál debo utilizar? Dos. A ver. 2, 1, 2. 2. Ahora miren, para volverles a preguntar, ¿por qué pueblo está en mayúscula? Ajá, muy bien. Es un sustantivo propio, es un nombre propio. Muy bien. Entonces, si es un nombre propio, ¿saben qué es el pueblo? ¿Pueblo? Ajá, es un diario. ¿Cuál es el nombre del diario? El pueblo. Pueblo, ¿Es El, pueblo o el, es el perdón, pueblo? el el pueblo, pueblo. es el Ajá, El pueblo. muy artículo bien. es el pueblo. Correcto. El nombre del diario es El Pueblo, ¿no? Entonces, si va a haber esto, obviamente no puedo originar sus formas contractas. ¿Por qué? Porque el artículo forma parte del nombre propio, del sustantivo propio, ¿ya? Justamente la contracción se origina con sustantivos comunes, pues, ¿no? Se puede fusionar en la preposición con el artículo. Si es que se diese el caso de que el artículo forma parte del nombre propio o del sustantivo propio, entonces no se genera las formas contractas, ¿ya? Van a tener cuidado con ello. Fíjense mucho de que el sustantivo esté en mayúscula, así como el Greco, el Salvador. ¿Sí? Ahora, el artículo es un sustantivador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? De que el artículo, al igual que los determinantes,
va a cambiar de categoría gramatical cualquier morfema, ¿sí? Cualquier morfema lo va a cambiar de categoría gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que un verbo puede ser un sustantivo, o sea, se puede convertir en sustantivo. O sea, un verbo deja de ser verbo y va a ser sustantivo. Un adjetivo deja de ser adjetivo y se convierte en sustantivo. A eso se refiere de que el artículo es un sustantivador por excelencia. Una conjunción deja de ser conjunción y pasa a ser sustantivo. Una preposición, ¿sí? Un adverbio, cualquier morfema se puede convertir en sustantivo a través de los determinantes, a través del artículo, ¿sí? El ayer de mi vida llegará, ¿sí? Una cosa es decir, una cosa es decir, cantó ayer, a decir el ayer de mi vida, o sencillamente el ayer llegará, ¿no? Pero son cosas diferentes. Ayer es, cantó, perdón, es verbo, y este ayer está modificando a cantó, ¿no? Una cosa es decir cantó ayer, o cantará mañana, o no canta, o no cantó. Entonces, esto sí es un adverbio porque está modificando la significación de cantó, ¿sí? Yo puedo decir solo cantó. Yo ya digo cantó ayer, ya te especifica la temporalidad, ¿no? De la acción verbal. Porque también puedo decir, no, pues no cantaba ayer, pues el día miércoles, ha cantado el domingo. Ahí cambia la figura, ¿sí o no? Entonces, cuando solo ponemos el verbo cantó, pues, y no lo especificamos en cuanto a su temporalidad, pues varía, o sea, está modificando un verbo, es un adverbio, es la función de un adverbio. Un adverbio modifica a un adverbio modifica a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. Y profe, y acá no, pues. Ayer acá está siendo sustantivo, ¿ah? Y son las mismas formas, ¿ah? Usted ves A, Y, E, R. Son las mismas formas, la misma palabra. Pero acá está siendo sustantivo porque hay la presencia del artículo. ¿Sí? Esto para ser adverbio, tendría que haber un verbo, otro adverbio o un adjetivo para modificarlo, pues. Acá no hay nada de eso. Miren, eh, la D es preposición. No hay nada de lo que me pide. Vida es sustantivo. Mi es un determinante posesivo. No hay verbo acá. Hasta los puntos suspensivos. Pues está siendo sustantivado por el artículo. ¿Sí? El pero del inciso nos retrasa. Retrasa vendría a ser el verbo. Pero es un sustantivo. Profe, disculpe, pero cuando usted hemos hecho la coma conjuntiva, los signos de puntuación, hemos hablado acerca del pero, del sin embargo, que son conjunciones adversativas. Claro, una conjunción adversativa, pues justamente es un nexo que une proposiciones que tienen, eh, que hay contraposición en cuanto al significado de las proposiciones o de la proposición precedente. Hay una contraposición de ideas. Pero acá no hay dos verbos, acá no hay contraposición de ideas. Hay un solo verbo, retrasa. Acá no está cumpliendo el papel de nexo oracional. Y aparte de eso, el artículo no existe sin la presencia de un sustantivo. Tiene que haber un sustantivo después para decir que eso es artículo. Entonces, como yo asumo que esto es un sustantivo, esto es un artículo, ¿ya? Indeciso, obviamente, es un sustantivo. Y de él es una forma contracta. Al de él. Entonces, si es un sustantivo, debe cambiar. Allá, vamos a ver. Los peros. Los peros del indeciso nos retrasa, ¿sí? Peros, justificaciones, ¿no? A eso se refiere. No se refiere a conjunción adversativa. Entonces, sustantivo. Está siendo sustantivado justamente por el artículo. Lo bonito del día es verte, es vendría a ser un verbo. Bonito es un adjetivo, bonito, bonita, ¿no? Pero acá el artículo neutro, pues ya sabemos que lo sustantiviza a los adjetivos, ¿ah? Entonces, bonito pasaría a ser, obviamente, un sustantivo y esto es un artículo neutro, ¿ya? Es un artículo neutro. Algo sonado. No me muevo. Se ha congelado mi imagen. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sonó algo como que... Muy bien. Entonces, todos los morfemas pueden convertirse en sustantivos, chicos, ¿ya?
Ahora, ¿cuándo colocar y cuándo no colocar un artículo? Por ejemplo, no podemos colocar artículos a los sustantivos propios, ¿no? A los sustantivos propios. Entre los sustantivos propios, obviamente, pues están los antropónimos, están los topónimos, los hidrónimos. Todos los sustantivos propios no pueden ser antecedidos por un artículo. No puedo decir, pues, el Brian, la Brittany ingresó, la Valeria, ¿no? Lo correcto es decir, Brian ingresó, Brittany ingresó a la universidad. Ahora yo les digo y les pregunto, ¿el Benjamín del Seprunza ingresó? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿O está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Está bien o está mal? Está bien, está bien. Me dice que está bien, otro me dice que está mal. A ver, vamos a ver más respuestas. Uh-huh. Si nosotros decimos el Benjamín del Seprunza ingresado, ¿quién ha ingresado? ¿Cuál creen que sea su nombre de la persona que ha ingresado cuando decimos el Benjamín del Seprunza ingresó? Min. ¿Benjamín? Si yo Esto, digo que, si yo yo digo tengo que, conocimiento de que Benjamín se le puede decir también al hijo menor de una familia. ajá, muy bien, correcto. Ese es eso es lo correcto, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque si fuese un sustantivo propio esto, estaría pues en mayúscula y está en minúscula, ¿no? Acá el Benjamín del Seprunza ingresado, tal vez ha ingresado una persona que su nombre es Carlos, pero pues tiene 15 años. Y no ha ingresado una persona que se llama Benjamín. Acá no está ingresando la persona que tiene el nombre de Benjamín, ¿no? Está ingresando el más joven del grupo. Entonces, y por eso está en minúscula. Van a tener cuidado con ello, ¿ya? A menos que en la pregunta te digan que hay un error ortográfico. Ya sería pues, mucha agarrada, ¿no? Pero acá, ¿no? Está en minúscula, es un sustantivo común, que hace referencia al más joven del grupo, ¿no? El Benjamín de su ingresó, ha ingresado al más joven. Y tal vez el más joven, su nombre es Carlos. No es Benjamín, ¿sí? Entonces, acá sí está bien, ¿ya? Está bien. Está bien ponerle el artículo porque este es un sustantivo común, porque se refiere al más joven. ¿Ya, chicos? Entonces van a tener cuidado con ello. ¿Cuándo más puedo ponerle un artículo antes de un sustantivo propio? Por ejemplo, cuando le antecedo un adjetivo, todo un adjetivo antes del sustantivo propio, ¿no? Porque yo puedo decir, no puedo decir el Rodríguez, pero sí puedo decir el magnánimo Rodríguez. No puedo decir la Roma, ¿no? La ambiciosa Roma, sí. No puedo decir pues, el César, pero sí puedo decir el gran César. El gran César Vallejo, ¿no? Es un escritor peruano. Sí puedo decir eso. Con el adjetivo. A quien le antecede el adjetivo es el artículo, ¿no? O sea, el artículo le va a anteceder, perdón, al adjetivo, más no al sustantivo. Acá sí está bien, ¿ya? Acá sí está bien. 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 Vamos a continuar, ¿ya? A ver, déjame ver. Ya estamos bien. Ahora vamos a hablar acerca de los demostrativos, determinantes demostrativos, chicos. Los determinantes demostrativos me indican cercanía, lejanía o proximidad. Pero vamos a tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque también hay pronombres. Ya avanzamos pronombres, ¿ah? Hay pronombres demostrativos. Y también son este, ese, aquel. ¿Ya? Profesor, disculpe, pero nosotros estamos siendo determinantes. Estamos siendo determinantes. Bueno. Y también son este, ese, aquel. O sea, son los mismos. ¿Cómo los vamos a diferenciar uno del otro? Ah, profesor, ¿cómo los diferenciamos? Los pronombres demostrativos, ¿sí? Justamente nos indican cercanía, lejanía, proximidad de quien realiza la acción verbal, de quien realiza la acción verbal y va a estar atraído por un verbo, atraído por un verbo. Los determinantes demostrativos me indican proximidad, cercanía, lejanía del sustantivo en relación a los interlocutores y está atraído por un sustantivo. Esa es la diferencia, ¿sí? Y obviamente los determinantes demostrativos son este, ese, aquel, sus femeninos y sus plurales. Sus neutros no. No existen determinantes demostrativos neutros. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿sí? Trabajemos primero esto. Entonces,
Los determinantes demostrativos son este, ese, aquel, femeninos y plurales. Ahora veamos. Esta bonita casa se incendió. Incendió es un verbo. ¿Qué se incendió? Casa. Casa es un sustantivo. Oye, esta está traído por un sustantivo, ¿no? ¿No? Porque yo puedo decir, esta se incendió, ¿ah? Allá no es sustantivo, ¿ah? Pero si digo, esta casa, chévere. Entonces, eso sí es un determinante demostrativo. Bonita, definitivamente es un adjetivo. Esta C, ya hemos hablado mucho de esta C, es un pronombre personal átono. Estos lo lograron. Lograron es un verbo, profesor. Este lo también ya lo hablamos varias veces. También es un pronombre personal átono. La palabra esto se está traído por un verbo. No existe un sustantivo acá. Es un pronombre demostrativo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Esos cuadernos viejos los regalaremos. Regalaremos debería ser un verbo. ¿Qué regalaremos? Cuadernos. Cuadernos es un sustantivo. Entonces ya tengo la certeza de que es de la palabra esos, está traído por este sustantivo, es un determinante demostrativo. Viejos es un adjetivo calificativo. Este los no puede ser artículo. Está traído por este verbo, obviamente es un pronombre personal átono. Ese es cantarán en este tema. Cantarán es un verbo. Esas está traído por este verbo. No hay sustantivo acá. Entonces es un pronombre demostrativo. Tema es un sustantivo, chicos. Este está traído por este sustantivo, la palabra este. Entonces es un determinante demostrativo. Aquella cancha de fútbol no sirve, sirve es verbo. ¿Qué no sirve? Cancha. Cancha, profesor, es un sustantivo. Aquella está traído por este sustantivo. Entonces, justamente me indica, ¿no? En este caso, lejanía del sustantivo. Ah, ya. Entonces, eso es un determinante demostrativo. Fútbol es un sustantivo. De es una preposición. No, obviamente es un adverbio de negación. Aquel se estrelló contra ese poste. Estrelló es un verbo. Yo me estrello, tú te estrellas, etc. Aquel está traído por este verbo. Chispas. Es un pronombre. ¿Sí? Acá veo que es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Obviamente demostrativo. Este se ya lo hemos hablado bastante. Es un pronombre personal átono. Contra ese poste. Poste es un sustantivo. Ese está traído por este sustantivo. Entonces ya puedo asegurarme que este es un determinante demostrativo con contra de este preposición. Chicos, pues lo único que tienen que preocuparse para encontrar los determinantes, ya también vamos avanzando pronombres, en que los pronombres están atraídos por verbos y los determinantes atraídos por sustantivos, ¿ya? Este, ese, aquel, femeninos y plurales son demostrativos. Profesor, usted nos dijo de que no existen los determinantes demostrativos neutros, no existen, ¿ya? O sea, esto, eso, aquello, siempre es pronombre, ¿sí? Esto, eso, aquello, siempre es pronombre demostrativo neutro. Nunca va a ser determinante. ¿Por qué decimos neutro? Porque no puede tener accidentes gramaticales, pues. ¿Mm? Entonces, si ustedes encuentran esto, eso, aquello de frente, no tengo ni siquiera que leerlo, pongo que es un pronombre. Ni siquiera tengo que ver por quién está traído, nada. De frente pongo que es un pronombre demostrativo neutro. Eso, ni siquiera lo leo a la oración. Pronombre demostrativo neutro. Aquello, pronombre demostrativo neutro, ¿ya? Porque esto es aquello siempre va a ser pronombre demostrativo neutro. Ahora, una cosa es decir esto, a otra cosa es decir estos, ¿ah? Son cosas totalmente diferentes. Si yo digo estos, está teniendo el accidente gramatical pues de número, ya no es neutro, pues. Entonces ahí sí hay que analizarlo. Son vendría a ser el verbo, o antes es un sustantivo. Entonces, estos sí es un determinante demostrativo. ¿Son caros esos zapatos? Son verbo, zapato sustantivo. Pero acá una cosa es decir eso, a decir eso, ¿sabes? Está teniendo el accidente gramatical del número. Si hay un sustantivo acá, determinante. Obviamente, demostrativo. Yo puedo decir aquello, correcto, pero también puedo decir aquellos, pero son cosas totalmente diferentes. Son es verbo, niños es un sustantivo. Entonces acá está teniendo el número, correcto. Determinante, demostrativo. Ya chicos, van a tener cuidado con ello. Van a tener cuidado. Los posesivos, determinantes posesivos, son los que indican pertenencia, ¿ya? Indican pertenencia en relación
Ahora habría que ver en relación a quién realiza la acción verbal o en relación al objeto o sustantivo. También hay pronombres. Pero acá sí los puedo diferenciar, ¿ya? Acá sí no van a tener mucho problema. Hay pronombres posesivos, pero también hay, los que vamos a hacer ahora, determinantes. Ambos indican pertenencia a posesión. ¿Por qué dicen que no vamos a tener mucho problema? Porque las formas son diferentes, pues unas van a llevar tilde, las otras no. Y también sus formas son diferentes. No sé si hay manera de diferenciarlos. Pero de todas maneras, hacemos hincapié en que los pronombres posesivos indican pertenencia y obviamente están atraídos por el verbo, ¿ya? Y en el caso de los demostrativos, indican pertenencia del sustantivo y están atraídos por un sustantivo, ¿sí? De todas maneras, las formas también son diferentes, pero siempre hay que ver que uno esté atraído por el verbo para ser pronombre y los determinantes atraídos por sustantivos e indican pertenencia del sustantivo, ¿ya? Y todos los que están aquí son, ¿no? Aquella es mi casa y tú eres para mí. Es vendría a ser el verbo. Esta aquella, pues está traído por el verbo, ya decimos, y hemos hecho ahorita, es un pronombre, en este caso, demostrativo, ¿sí? Casa es un sustantivo. Ahora este mi indica pertenencia de este sustantivo, ¿no? Por lo tanto, es un determinante posesivo, ¿ya? Y tú eres vendría a ser el verbo. Este tú es, bueno, a ver, es totalmente diferente pues este tú, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su tildecita, pues, ¿ya? Y aparte de eso está traído por un verbo, ¿sí? Entonces, este es un pronombre. Obviamente es un pronombre personal, ¿no? Y esta ahí es una conjunción. Eres para mí. Esta mí, con esta mí, pues bueno, ya profe, también veamos que la diferencia. Hemos hecho en tilde de crítica. No te puedes equivocar una con la otra, porque la una lleva tilde, la otra no lleva tilde, ¿no? Entonces, esta mí es un pronombre. Y obviamente también es un pronombre personal, ¿ya? Esta para es una preposición mencional. Tú encontraste tu pelota nueva. Tú, ya bueno, ya vemos que tiene su tildecita, pues. No puede ser, pues, determinante posesivo, ¿no? Tiene su tildecita. Entonces es un pronombre. Y es un pronombre personal. Encontraste es el verbo, pelota es un sustantivo. ¿Ya? Esta tú indica pertenencia de este sustantivo. Esta sí es un determinante posesivo. Muy diferente a esta tú. Nueva es un adjetivo. Su madre trabaja en el banco. Trabaja vendría a ser el verbo. Madre, es un sustantivo, ¿no? Entonces, este su indica pertenencia a este sustantivo, entonces es un determinante posesivo. ¿Mm? Banco es un sustantivo, él ya sabemos que es un artículo definido, en es una preposición, ¿sí? Mis juguetes los regalaré a ese niño. Regalaré vendría a ser un verbo. ¿Qué regalaré juguetes? Juguetes es un sustantivo. Este mis está traído por este sustantivo e indica la pertenencia del sustantivo. Entonces, determinante posesivo. Los no puede ser artículo, porque está traído por un verbo. Es un pronombre personal átono. Niño es un sustantivo. Entonces ya me dice, ese niño traído por este sustantivo. Determinante demostrativo. Ya es una preposición. No lo hemos hecho, pero ya vamos adelantando algo ya, ¿sí? Nuestros lapiceros se perdieron. Perdieron es un verbo, lapiceros es un sustantivo. A ver qué pasa. Lapiceros es un sustantivo. Este nuestro se indica pertenencia a este sustantivo. Determinante posesivo. Este se está traído por este verbo, entonces es un pronombre. ¿Sí? Pues de todas maneras, percátense mucho en que, pues, y confirme, ¿no? Para que realmente sea determinante, pues esté atraído e indique pertenencia del sustantivo, ¿ya? Y no esté atraído por un verbo. Los indefinidos, los determinantes indefinidos. Son morfemas o palabras que nos indican cantidades imprecisas, cantidades inexactas o vagas, ¿ya? Pero también, profesor, hay pronombres, ¿sí? Hay pronombres indefinidos y también hay determinantes, pues. Hay determinantes indefinidos y ambos y son los mismos, ¿ah? Acá sí más bien no es como el anterior, uno tiene tilde, el otro no tiene tilde, ¿no? Acá no, acá son las mismas formas.
¿no? Los mismos identificativos, los cuantificativos, intensivos, los existenciales, son los mismos. Pero ¿y cómo lo diferencias? Pues sencillo. Los pronombres demostrativos pues, indican cantidades pues, imprecisas, inexactas, vagas de cuánto realiza la acción verbal. Por lo tanto, está traído por un verbo y nos dice cantidades imprecisas de cuánto realiza la acción verbal. Los determinantes indefinidos nos indican cantidades imprecisas, inexactas, vagas de sustantivos. Por lo tanto, están atraídos por sustantivos. ¿Ya? He ahí la diferencia. Vamos a ver. Aquel regresará otro día a tu casa. De regreso regresará vendría a ser un verbo. Aquel ya veo que está traído por este verbo, entonces es un pronombre. Y obviamente demostrativo. Regresar otro día. Día es un sustantivo. Oye, ¿qué día? No sé qué día con precisión. Otro día. ¿Sí? Vamos a ver. No sé qué día. Otro día. No puedo definirte con exactitud. ¿Sí? Entonces, determinante, ¿qué tipo? Indefinido. Casa, ya hemos indicado que es un sustantivo, tú indica pertenencia, determinante, posesivo. Repasamos, ¿no? Y esto es una preposición. Demasiados anotaron pocos goles. Anotaron vendría a ser, ¿no? Demasiados, ¿no? Puedo decir también demasiado, ¿no? Entonces, acá está traído por este verbo. Demasiados anotaron. ¿Cuántos anotaron? No se le puso 15, 17, 18, no sé con precisión. Entonces, este es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Es un pronombre indefinido, porque no sé cuántos de manera precisa están realizando la acción verbal. Pero sin embargo, goles es un sustantivo. Pocos están atraídos por este sustantivo, entonces es un determinante. ¿Qué tipo de determinante? Indefinido. No sé cuántos goles. Pues eran pocos goles, era uno, o era dos, o era tres tal vez, ¿no? El día de mañana va a jugar Perú. No sabemos cuántos goles vamos a hacer, o cuántos goles nos darán. Pues no sabe pocos, muchos, hartos, bastantes, demasiados. Con tantos libros es difícil decidirse. Vendría a ser el verbo, ¿sí? Libros es un sustantivo. ¿Sí? Libros es sustantivo. Ahora, tantos, pocos, muchos, hartos, bastantes libros. Profesor, está traído por este sustantivo. Entonces, determinante indefinido. Con preposición. ¿Sí? Alguna persona estuvo aquí. Estuvo vendría a ser el verbo. ¿Quién? Persona es un sustantivo. Alguna, pues no sé, alguna, algunas o ninguna, o tal vez pocas, muchas, hartas, no sé con precisión. ¿Cuántos sustantivos? Determinante. ¿Qué tipo de indefinido? No sabemos con exactitud cuántos sustantivos. ¿Ya? Pocas personas bailaron. Bailaron es un verbo. Personas, ya le dijimos acá arriba, es un sustantivo. Pocas, muchas, hartas, bastantes, ¿no? Pocas personas. En este caso, obviamente, pasaría a ser un determinante. ¿Qué tipo de indefinido? A ver, y en este caso de acá, no vino persona alguna. No vino persona alguna. Vino vendría a ser el verbo, no es un adverbio de negación, persona es un sustantivo. Acá viene, por ejemplo, alguna, es lo que ya les había indicado anteriormente, ¿no? No puedo decir alguna, ¿dónde está? Alguno, alguna, ¿no? Que es un determinante indefinido. Está después del sustantivo. Los determinantes nunca están después, ¿ya? Nunca están después. Entonces pasa a ser un adjetivo. Muy diferente de decir no vino alguna persona. Si lo adelantamos, es determinante indefinido. Si lo posponemos, es adjetivo. ¿Sí? Vamos a tener cuidado con ello. ¿Dudas? Bueno, ¿no? Los numerales. Los numerales son morfemas, son palabras que nos indican cantidades exactas, cantidades precisas. ¿Por qué me detengo ahí? Porque, profesor, también hay pronombres, pues. También hay pronombres numerales, que son los mismos, pero a nosotros nos interesan los determinantes. Los pronombres numerales nos indican cantidades precisas y exactas de cuánto realizan la acción verbal.
y están también atraídos por verbos, pues. Sin embargo, los determinantes numerales nos indican cantidades precisas exactas de sustantivos. Están atraídos por el sustantivo, ¿no? Por el sustantivo. Dentro de los numerales, determinantes numerales, tenemos los cardinales, que son los que nos indican cantidades precisas exactas de sustantivos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16 juntos, se escribe junto, 17, 18, 19, 20. 21 se escribe junto, ¿ya? 21, 22 junto, 23, 26, 29 se escribe junto, 30, 31. A partir del número 31, lo escribo separado. Solo se escribe hasta el 29, se escribe todos los números del 1 al 29 se escriben juntos. Y del 31 en adelante se escriben separados. ¿Sí? 31, tres palabras. 32, 33, etc. Millón, billón, trillón, siempre son sustantivos. ¿Ya? Siempre, igual que el cero también. Siempre son sustantivos. Porque yo tengo que decir 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿no? Necesitamos un numeral cardinal. El millón es sustantivo. ¿Y cómo los diferenciamos de los determinantes? Vamos a ver, ¿ya? 21 ingresaron y 10 estudiantes faltaron. Ingresaron es un verbo. ¿Cuántos están realizando la acción verbal? Ahora sí sé que son 21. Atraído por un verbo, este es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Es un pronombre numeral cardinal. ¿Sí? No es un determinante. Y 10 estudiantes faltaron. Faltaron es el verbo, estudiantes es un sustantivo. ¿Sí? ¿Para cuántos estudiantes? Ah, aquí sí, ¿no? Acá sí me indica de manera precisa, exacta, de los sustantivos, porque son 10. Si me indica cantidades precisas, exactas de sustantivos, entonces acá sí sé que es un determinante numeral cardinal. ¿Sí? Y obviamente esta es una conjunción. Entonces la única diferencia es de que los numerales, si nos indican cantidades precisas y exactas de cuánto realizan la acción verbal, pues obviamente es un pronombre. Si nos dice cantidades exactas precisas de sustantivos, y atraído por un sustantivo, determinante numeral cardinal. Los determinantes ordinales, pues son palabras, justamente, como determinantes nos van a indicar la ubicación, ¿no? En este caso del sustantivo, ¿no? Ubicación del sustantivo. Primero, segundo, tercero, cuarto, décimo, décimo primero o también undécimo, décimo segundo o también puedo decir décimo segundo o también puedo decir duodécimo, undécimo, duodécimo, 12, también está bien. Décimo tercero, décimo cuarto, junto, décimo quinto, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. Según la Real Academia de la Lengua, nos dice que los numerales ordinales hasta el orden 29 se pueden escribir junto o se pueden escribir separado, ¿ya? O sea, puedes escribirlo vigésimo primero junto. Lo puedes escribir junto, vigésimo tercero, o lo puedes escribir separado. Yo opto por escribirlo todo junto, hasta el orden 29. Del 31 en adelante ya pues son palabras que se escriben por separado, ¿ya? Vamos a analizar solo una, ¿ya? La decimotercera fila se perdió. Perdió, perdón, es un verbo. ¿Qué se perdió? Fila. Fila es un sustantivo. Pues ya veo que un sustantivo hay acá, entonces es un artículo definido. Oye, ¿cuál es el orden de la fila? Es la decimotercera, junto, ¿no? Decimotercera. Entonces acá vemos claramente que es un determinante. Y obviamente un determinante ordinal, porque me dice el orden del sustantivo, ¿ya? Y C es un pronombre personal, átono. Bueno, los múltiplos me indican cuántas veces se repite, en este caso, la unidad, o cuántas veces se repite al sustantivo que haga referencia, ¿ya? Doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. Le sirvieron una doble ración de torta. Sirvieron es un verbo, le obviamente es un pronombre personal. Átono, que le sirvieron ración, ración pasaría a ser un sustantivo. Oye, ¿qué ración? El doble, el triple, ¿no? Entonces, entonces acá es un artículo indefinido, doble ración, entonces es un determinante.
numeral, en este caso, múltiplo, ¿ya? Torta es un sustantivo y de es una preposición. ¿Ya, chicos? Perfecto. Si te das cuenta, todos están atraídos por sustantivos para ser considerados determinantes. Para ser considerados determinantes. Los partitivos o fraccionarios, pues nos indican la parte del todo, ¿no? ¿Sí? ¿En qué parte se ha dividido? En este caso, el sustantivo. Atraídos también por un sustantivo, ¿ya? A ver, vamos a iniciar este de acá. Lo bueno, no tiempo. La quinceava parte fue regalada. Fue regalada, vendría a ser un verbo. ¿Qué fue regalada? Parte. Parte es un sustantivo. Esta la ya es un artículo. Quinceava, ¿no? La quinceava parte, ¿no? Nos dicen justamente la parte del todo determinante. ¿Qué tipo? Numeral. En este caso, partitivo. ¿Ya? Y los distributivos, pues son aquellos que nos indican distribución, que son sendos cada ambos. Sendos cada ambos, ¿ya? Sendas bicicletas fueron regaladas a mi hermano y a mí. Fueron regaladas es un verbo más pasiva, bicicletas es un sustantivo. Sendas bicicletas. Hay un sustantivo acá, traído por un sustantivo, entonces es un determinante numeral distributivo. ¿Ya? A ver, vamos a iniciar solo esta norma, ¿ya? Hermano es un sustantivo, mi es un determinante posesivo. ¿Ya? Esto es un pronombre personal terminal, va pues una preposición, y ahí es una conjunción. Igual acá, cada día te quiero más, esa más la voy a, quiero el verbo, día es un sustantivo, cada es un determinante. Numeral distributivo. Obviamente es un pronombre. Más es un adverbio de cantidad. ¿Ya, chicos? Yo creo que ya quedaría claro esto de los numerales hasta acá. Sí, quedaría súper claro. Vamos a hacer la última parte, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo llevo a terminar, estaría súper bien. Los interrogativos. Interrogativos y exclamativos. Ya también en algún momento lo hemos visto este tema de los interrogativos, de los exclamativos, cuando hicimos tilde de crítica, ¿ya? Ya adelantamos algo ya. Sabemos que los interrogativos, en primer lugar, hablamos de una oración interrogativa, ¿sí? Oración interrogativa, directa. ¿Sí? A ver, puede ser también la indirecta, no pasa nada. La cosa es que sea una oración interrogativa que tenga énfasis lógico de pregunta, ¿sí? A ver, acá básicamente va a ser que esté atraído por verbos, porque tanto el pronombre como el determinante tiene tilde, ¿sí? Pues van a tener cuidado, ¿ya? Porque también hay pronombres interrogativos, también hay determinantes interrogativos. Pero ya para adelantarnos un poco, nos interesa a nosotros los determinantes. Obviamente los pronombres están atraídos por verbos, ¿sí? Y cuando hemos hablado de los interrogativos con énfasis lógico, cuando hablamos de tilde de crítica en enfáticos, o sea, de los relativos que, ¿no? Que, cuál, quién, todos esos eran enfáticos que no llevan tilde, pero si forman parte de una oración, pasan a tener énfasis lógico de pregunta, entonces forma parte de una oración interrogativa y va a llevar tilde de crítica. Entonces, necesariamente para encontrar un determinante interrogativo tiene que llevar tilde, ¿ya? Pero ahora te puedes confundir con el pronombre, que también el pronombre lleva tilde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como lo vimos anteriormente, todos los determinantes están atraídos por verbos. Perdón, todos los determinantes están atraídos por sustantivos. Los pronombres están atraídos por verbos. Vamos a ver ya. ¿Qué libro deseas? En primer lugar, es una oración interrogativa. Ya está. Directa. Encerrada rodeada entre signos de interrogación de partida y de cierre. Deseas es el verbo. Libro es un... Ay, ¿qué pongo pronombre? Libro es un sustantivo. Un lapsus paltius, un respestius. Ahora, ¿qué está traído por este sustantivo? Y tiene énfasis lógico, claro, porque forma parte de una oración interrogativa, pero está traído por un sustantivo. Entonces, este es un determinante, chicos. Interrogativo. Esta pregunta, ¿sí? Esta interrogante, para que no redunde, esta interrogante
pregunta por el sustantivo. O sea, ¿qué libro deseas? ¿No? O sea, está preguntando por el sustantivo. Muy diferente a esta pregunta. Esta pregunta también es una oración interrogativa. Tiene su signo de apertura y su signo de cierre. Miren, a ver, ¿qué te dijo? Dijo es verbo. Te está traído obviamente por este dijo, entonces es un pronombre, no hay sustantivo acá. Y obviamente, a ver, traído por este, ya también atraído por este verbo. No hay sustantivo acá. Entonces, este que es igualito a este de acá, no, profe, no es igualito porque está de otro color. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la forma es igualito, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Esto es un pronombre. ¿Qué tipo de interrogativo también? Un pronombre relativo interrogativo, pero va lo mismo, pronombre interrogativo. ¿Sí? Acá te está preguntando no por el sustantivo, acá te pregunta por la acción verbal. ¿Qué te dijo? O sea, le está preguntando, ¿no? Por la acción del verbo. Acá no. Acá te pregunta por el sustantivo. ¿Qué libro? Yo quiero tal libro, le respondes, ¿no? Acá te pregunta por el sustantivo. Acá te pregunta por el verbo. Y obviamente este que está traído por él, por un verbo. Por lo tanto, pronombre interrogativo. Este de aquí está traído por un sustantivo. Es la única diferencia, chicos. Se van a tener cuidado, ¿sí? ¿Cuántos libros deseas? Bueno, profesor, ya vemos que es una oración interrogativa, definitivamente. Deseas es un verbo. Libro, bueno, ya me lo puso adelante, ¿no? Que es un sustantivo. Esto está traído. Tiene énfasis lógico, forma parte de una oración interrogativa determinante. ¿Qué tipo de interrogativo? ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, ya vemos que es oración interrogativa, ya no lo hago eso. Eso es un verbo copulativo, hora es un sustantivo. Y este que está traído por este sustantivo, por lo tanto, este es un determinante. ¿Qué tipo? Interrogativo. ¿Sí? ¿Qué si yo le interesa? Vemos que también es una oración interrogativa. Interesa vendría a ser el verbo. Le es un pronombre personal. Esto de acá. Átono, no, lo quité, se parece como una tilde. Y sillón es un sustantivo, ¿ya? Sustantivo. Este que está traído por este sustantivo. Entonces ya sé que esto es un determinante. Interrogativo, ¿ya? ¿Cuáles flores prefieres? Yo creo que ya está de más esto, ¿no? Porque una cosa es decir que si yo le interesa a decir que le interesa, ¿no? Si yo digo que le interesa, pues ya no es determinante, es pronombre. ¿Cuáles flores prefieres? Prefieres es verbo, flores es un sustantivo. Entonces, esto ya es un determinante. Obviamente, interrogativo. ¿Cuál si yo le interesa? Es lo mismo, a ver. Es lo mismo de acá, ¿no? ¿Cuál si yo le interesa? ¿Sí? Vas a hacer lo mismo, ¿ya? ¿Cuántos sillones le interesa? Lo mismo también acá. Los exclamativos, sabemos que los exclamativos forman parte de una oración admirativa o de exclamación, ¿no? Que está rodeado por signos de exclamación, de apertura y de cierre. Puede ser también las directas o indirectas, eso no viene al caso. Pero lo que hay que tener cuidado es de que realmente esté atraído por un sustantivo, ¿ya? Pues esté atraído por un sustantivo. Por ejemplo, acá vemos signo de apertura, su signo de cierre, y acá no hay un verbo. Tiempo es un sustantivo. ¿Y cuánto? Pues sabemos que está traído por este sustantivo, entonces ya es un determinante. ¿Qué tipo de determinante? Interrogativo. ¿Cuán iluminada noche? ¿Sí? Acá no hay verbo, pero sí es una oración exclamativa. Noche, profesor, es un sustantivo. Iluminada, iluminada noche, noche opaca, noche brillosa, esto es un adjetivo. ¿Eh? Entonces no hay sustantivo acá. Este cuán está traído, pues definitivamente es un determinante exclamativo. ¿Sí? Es un determinante exclamativo. Qué hermoso amanecer. Amanecer es un sustantivo. Ya también vemos que es una oración exclamativa. Hermoso amanecer, bonito amanecer, etc. Entonces es un adjetivo. No hay el verbo acá. Entonces, ¿qué? Pasaría a ser un determinante. Determinante. Exclamativo. ¿Ya? Determinante exclamativo. Bueno, chicos, yo creo que queda claro con ello. Ninguna duda, ¿no? Correcto. Genial, terminamos. ¿Por qué teníamos que terminar? Esto por la gripe, pero esto rápido. Bueno, vamos a... Voy a compartir la práctica, chicos. Voy a dar una indicación. No sé si nos alcanza la práctica, ¿ya? Denos unos segunditos que cargue.
Profesor, su micro. Chispas. Gracias por avisarme. Me tienen que avisar, ya como estoy con la gripe, estoy apagando el micro de rato en rato. Bueno, les vuelvo a repetir lo que les he dicho, ¿ya? De la pregunta 1, sí, hola, hola, sí está entrando el audio. De la pregunta 1 a la pregunta 10, no lo hagan porque eso les corresponde tema de sociales, porque no hemos hecho nosotros ni abreviaturas, ni siglas, ni acrónimos, ¿ya? Entonces empezamos a resolver a partir de la pregunta 11 en adelante, les corresponde a ustedes. De la 11 hasta el final, ¿sí? De la 11 hasta el final. Bueno, se acabó la hora. Bueno, chicos, me voy. Sí. Por favor, de la 11 en adelante lo resuelven, chicos, ¿ya? Entonces, por favor, me avanzando de la práctica. Lo traen resuelto las 10 primeras, de la pregunta 11 a la 20 traiganlo resuelto para avanzar un poquito. Ya les he dado unos minutitos. Me retiro.